Habéis visto como lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Ya estamos a final de 2024. Y todavía no estamos acordando quizás de propósitos y de cosas que nos propusimos al principio del año, ¿no? No sé si lo hemos llegado a cumplir, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el último culto de este año y quizás hayamos pensado en proyectos para el año que viene. Yo estaba predicando acerca de Eliseo, del profeta Eliseo, y bueno, he querido un poquito cambiar por ser el último culto del año, ¿no? He estado mirando en un personaje y he estado viendo algunas situaciones en las que quizás no hayamos visto nosotros implicados este año o que nos veremos implicados quizás este año que viene, ¿no? Y en este personaje que he estado mirando, cualquier acontecimiento de su vida, un personaje muy conocido, ¿no? Cualquier acontecimiento de su vida tiene muchísima enseñanza para nosotros, ¿no? Entonces yo he cogido 3 acontecimientos para que los veamos, quizás 3 situaciones en las que hayamos pasado este año que dejamos, ¿no? O que podamos estar pendientes de pasar el año que viene. No nos hemos puesto de acuerdo Pedro y yo, pero el personaje que voy a hablar esta mañana es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces ya sabemos todos que estoy hablando del rey David, y hay algunas situaciones en las que quizás nosotros recordemos cuando fuimos llamados por el Señor, cuando el Señor nos llamó a su servicio. Y esa es la primera, digamos, el primer acontecimiento que quiero compartir con vosotros. ¿Cómo fue la reacción que tuvimos cuando supimos realmente de corazón que el Señor nos llamaba a su servicio? Y quizás podamos decirle al Señor, pero Señor, igual que decía Moisés, ¿no? Díselo a mi hermano, que habla mejor que yo. Y el Señor se enfadó, ¿no? Podemos decir, ¿cómo el Señor se ha fijado en mí para que yo le sirva en este ministerio? O para que yo me enfrente en esta situación. Y en todo eso pensaba yo en el rey David, ¿no? Que cuando fue llamado por el Señor, era un adolescente. 14, 15, 16 años. Una persona, un chaval joven. Y el Señor lo llamó por una cosa súper importante, ¿no? Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer en primer libro de Samuel, si lo ponéis, el capítulo 16, los versículos del 1 al 13, que nos narra la palabra del Señor, cómo fue el llamado del rey David. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl era el rey que había, el primer rey de Israel. Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a él a Isaí y a su hijo, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de su ojo, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí
a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos, a ninguno de esos lo había elegido. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta la oveja. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de su hermano, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa es la historia de cómo fue ungido David. Y luego en el versículo 18 de este mismo capítulo dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que era David, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. Yo me preguntaba, y nos preguntaremos, ¿no?, ¿cómo es que el Señor escogió a David, ¿no? Y ahora leyendo el versículo 18, pues me di cuenta que Jehová estaba con él. Jehová lo había elegido. Era un hombre de buen testimonio. Después de haber sido consagrado rey, al poco tiempo fue músico del rey Saúl, del rey que había. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Cuando uno tiene un corazón como el de David, que era un corazón conforme al del Señor, vamos a mirar lo que dice en el capítulo 17, los versículos 14 y 15. Dice: y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar la oveja de su padre en Belén. No sé lo que pensaría el rey David, siendo joven, cuando fue llamado para ser rey de Israel. Pero lo que hicieron sus hermanos fueron seguir al rey que había, al rey Saúl, por si podían hacer carrera militar o tener éxito de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo dice que David lo que hacía es que cuando el rey lo llamaba, él era músico del rey, cuando el rey lo llamaba, él iba y tocaba para él. Pero cuando no, se iba y dice que cuidaba las ovejas de su padre. Seguía siendo fiel en lo que tenía. Y eso me enseñaba a mí, ¿no?, como aplicación. Cuando el Señor nos llame para algo, no sabemos el tiempo. Podemos saberlo aproximado, ¿no?, desde que fue ungido David para rey hasta que realmente tomó el reino, ¿no?, tomó la corona. Pasó un tiempo, pero en ese tiempo él se mantuvo fiel a lo que estaba haciendo. En ningún momento pensó que podía ser tratado de una forma diferente por parte de su padre, ¿no?, ni por parte de nadie. Y en ningún momento dejó que el orgullo entrara en su corazón, porque oye, era una cosa tremenda, ¿no?, de ser una persona, digamos, ignorada por todos. Hasta en su casa lo ignoraron. Cuando llegó el profeta, no lo tuvieron en cuenta. Se reunieron todos su hermano, su padre, pero él no estaba. Pero no dejó que el orgullo entrara en su corazón, sino que esperó pacientemente el tiempo del Señor para ser ungido rey. Ya había sido ungido rey para ser rey efectivo y sustituir a Saúl. Y como aplicación yo veía que el Señor nos pide, como al rey David, que seamos fieles en las cosas sencillas, ¿no? Y cuando el Señor nos llame a algún acontecimiento, a algún ministerio, a cualquier situación, pues que nos mantengamos fieles en lo que estamos haciendo, hasta que sea el tiempo del Señor. Muchos de nuestros errores son cuando buscamos, o no esperamos, mejor dicho, el tiempo del Señor. Nos adelantamos
o nos atrasamos, ¿no? Y no, nos llama el Señor y nos atendemos. David esperó el tiempo del Señor haciendo fielmente lo que estaba haciendo, cuidando las ovejas de su padre. Y ahí en esa situación fue cuando el Señor lo enseñó y lo maduró para que fuera luego pastor del pueblo de Israel. Me extrañaba también que David, digamos, por aquel entonces era un don nadie, era una persona que no lo tenía en cuenta nadie, ni siquiera en su familia. Y el Señor lo resaltó. Y quizá yo pensaba en mí personalmente o en cada uno de nosotros, ¿no? Como nosotros realmente somos don nadies que el Señor quiere escogernos para que formemos parte de su cuerpo, para que le sirvamos. En este caso a David como rey, pero a cada uno nos pone en un sitio. Y es que la gloria y la providencia y la soberanía son del Señor. Y entonces el Señor coge don nadie como David para que la gloria sea para él. Y eso también me enseñaba en mi ministerio, ¿no? Cómo tienes que resaltar para que brille el Señor. Cómo tienes que decir, heme aquí, esperar el tiempo del Señor para que sea el Señor el que brille, ¿no? Porque la elección del Señor, cuando el Señor nos llama a un servicio, es una elección firme y soberana. Lo que pasa es que el Señor no obliga. El Señor no obligó a David a que fuera rey. Lo ungió como rey, pero él podía haber dicho que no. Cuando el Señor nos llama para algún ministerio, es una elección de parte de Él. Podemos decir que sí o podemos decir que no. Pero la elección ha sido de parte del Señor, ¿no? Cuando viene de parte de Él. Y quizás pensaba yo, si yo hubiera tenido que elegir al rey, a David no lo hubiera elegido. A lo mejor hubiera elegido a alguno de sus hermanos mayores, ¿no? Que pasaron antes delante del profeta. O hubiera elegido al rey Saúl, que es el que había por entonces, el rey que había. El Señor dice que ya lo había desechado, ¿no? Sin embargo, el Señor eligió a un adolescente joven, muy joven, una persona inexperta, ignorada por todos, pero no era ignorada por el Señor. El Señor no nos ignora, nos tiene en cuenta y nos conoce. Y David supo esperar el tiempo del Señor. Y eso me gustaba, ¿no? Siendo fiel en las cosas pequeñas, siendo fiel en lo que estaba haciendo hasta entonces. Me gustaba ese acontecimiento de David, ¿no? Pero, digamos, el desarrollo de lo que quiero compartir con vosotros está en cómo responde cuando él, una vez que ya es rey, y digamos hacia mediados de su reinado, cómo responde cuando es confrontado con un pecado. ¿Cómo respondemos nosotros? Vamos a hacerlo en dos partes. ¿Cómo respondemos nosotros cuando somos confrontados con el pecado? Vamos a pensar cada uno, ¿no? Porque seguramente no hemos visto en la situación de que alguien nos ha confrontado con un pecado. O cuando nosotros tenemos que confrontar a alguien con su pecado, en el caso de Natán, que confronta a David, ¿no? Vamos a ver algunas actitudes y algunas reacciones que nos puede enseñar, ¿no? Era un hombre conforme al corazón del Señor, lo dice el Señor en su palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y en Hechos 13, 22. Dice, me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando tenía alrededor de 50 años, aproximadamente, comete graves pecados, ¿no? Comete adulterio, comete una serie de terribles pecados. ¿Y qué hizo? En vez de reconocerlo y enfrentarlo, se calla, lo oculta y en medio de eso un asesinato premeditado. Agrava su pecado. Él se cayó. Ahora vamos a ver algunos salmos que escribió, ¿no? Durante casi un año tuvo una vida de hipocresía, una vida de mentira, una vida de engaño, con el pecado oculto. Seguramente en la corte ya no miraban porque ya muchos sabían que había pecado, ¿no? Lo que había ocurrido con Betsabé, que fue el pecado. Pero él no lo había confesado todavía.
Pero al final el Señor actuó. El Señor no puede pasar por alto el pecado. El Señor actuó. Lo confrontó. Podéis mirar en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. En el versículo 7, por ejemplo. Versículo 7. Tú eres ese hombre. El Señor se tomó su tiempo y tanto en el Salmo 32 como en el 51 hablan de un pecador arrepentido. Son salmos de David, salmos que escribió David. Y fijaos lo que dice el Salmo 32, por ejemplo, en el versículo 3. Ese tiempo que estuvo, ese año que estuvo sin confesar su pecado, dice David, mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día. No fue un año en el que estaba él disfrutando en palacio de su reinado, no, fue un tiempo hasta que él reconoció y confesó su pecado de amargura y de tristeza y de sufrimiento. Mientras callé, mis huesos envejecieron en mi gemir todo el día. Dice el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ya llegó el versículo 5, en el que reconoce y dice, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste. Ahí llegó el punto. El Salmo 51 también, Salmo de David, parece ser que este salmo lo escribió justo después que se fuera Natán y lo confrontara con su pecado. Quizá esa noche o a los días siguientes. Y decía en el versículo 3, yo reconozco mi pecado, Señor. Salmo 51, 3. El 4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 10 del Salmo 51. Crea en mí un corazón limpio. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Versículo 17. Al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La verdad es que es un salmo precioso, ¿no? Donde se humilla y se arrepiente y reconoce realmente la maldad de su pecado. Entonces el profeta Natán fue enviado por Dios y yo me preguntaba por qué tuvo que esperar un año, ¿no? Un tiempo, casi un año, hasta que el profeta lo mandara, ¿no? Hasta que el Señor mandara al profeta. Natán ya sabía de su pecado, del pecado de David, pero no fue hasta que no lo mandó el Señor. No fue en busca de él hasta que no lo mandó el Señor. Había preparado bien lo que le iba a decir. Y es que cuando tenemos que confrontar a alguien con su pecado, quizá el tiempo, el momento de hacerlo, es tan importante como las palabras que vamos a decir, ¿no? Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje exactamente lo que ocurrió y cómo lo confrontó. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Dice que Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con su hijo juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Os podéis imaginar la situación, ¿no? El rey sentado escuchando lo que el profeta le estaba diciendo y poniéndose cada vez más nervioso y más enfurecido. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán,
Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Terminó de hablar el rey y el profeta ya tenía que confrontarlo. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. El valor que tuvo que tener para decir eso. Imaginar la situación, ¿no? Era el rey. Natán era amigo de David. Quizás era su consejero, su director espiritual, pero el otro era el rey. Y podía matarlo perfectamente sin ningún problema. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Había preparado perfectamente el momento en que se iba a encontrar con el rey para confrontarlo con su pecado. Lo había preparado de tal manera que lo que le dijo hizo que se sentenciara él mismo, porque David se sentenció a él mismo. Dijo: el que tal ha hecho es digno de muerte. Oye, que podía haber llegado y le podía haber dicho: estás en pecado, me estás defraudando, ¿cómo estás callando de ese pecado durante tanto tiempo? Sin embargo, Natán preparó con todo su amor y con toda su sabiduría las palabras que él iba a decirle, ¿no? En el momento que David reconoció que había pecado, fijaos lo que dice el versículo 13, entonces David dijo a Natán, fijaos qué reacción tan emocionante, ¿no? Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Ya no hay más discusiones. Pequé contra Jehová. Lo reconozco. Y a partir de ahí escribe el Salmo 51. La misión del profeta ya había terminado. El Señor le había mandado a que confrontara a David con su pecado. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa. Lo dejó. Lo había confrontado, vio que el otro había reconocido: pequé contra Jehová. Y se fue. David se queda solo. ¿Os imagináis cómo estaría en esa situación? Sabiendo las consecuencias que traería su pecado. Quizá esa noche escribió el Salmo 51. Lo compuso. Si no al día siguiente o al otro, ¿no? Eso no importa, pero después de sentirse de esa forma, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos y qué aplicación podemos sacar de esto, ¿no? Y es que a pesar de que se quedara el rey David hecho polvo, por hablarlo de alguna manera, ¿no? Pero sintió gran alivio al sentirse perdonado. Si estudiamos el Salmo 51 nos damos cuenta del descanso y del alivio que supone cuando confesamos nuestro pecado al Señor. La carga que nos quitamos. Señor, he pecado contra ti. Es verdad. Y el Señor le dijo: no morirás. No te preocupes. Ni tu Santo Espíritu te quitaré, pero tendrás ciertas consecuencias que tienes que pagarlas. Mi pecado, diría el rey David, ya no es un secreto en el palacio, ya no es un secreto en la corte. Lo sabían todos, pero ahora lo saben porque lo he confesado. Su gran amigo, Natán, se comportó como un buen amigo cuando le ayudó a entender y a confesar su pecado. Ya he sido perdonado por Dios. Ya me entra descanso en mi cuerpo. Vamos a aprender algunas lecciones de Natán. Hasta ahora hemos visto la actitud de David cuando es confrontado con el pecado. Pero ahora vamos a ver si nosotros nos vemos en alguna ocasión en tener que confrontar a alguien con su pecado, porque nos manda el Señor, como en el caso de Natán. Vamos a tener en cuenta algunas cosas. Lo que hizo Natán, ¿no? Había rumores en palacio del pecado de David durante un año. Pero el profeta no se dejó llevar por los rumores, ni por los comentarios.
se aseguró que era verdad. Se tomó su tiempo hasta que supo que era real lo que había pasado, ¿no? Que era verdad. Esperó también a tener la seguridad de que había llegado el tiempo del Señor. Yo ya sé que es verdad. En cualquier momento puedo ir al rey David y decirle, pero como vemos, en 2 de Samuel 12:1 dice, Jehová envió a Natán a David. Mientras tanto, él no fue. Él no se acercó a él. Se acercaría, pero no a confrontarlo. Hasta que no le dijo el Señor, ve ahora. Ahora es mi tiempo. Ahora es este tiempo. Ha pasado un año, como si pasan 10, como si pasan un mes. El tiempo del Señor siempre es el mejor tiempo. Y otro detalle que vemos también de Natán es que habló con David en privado. No lo dijo delante de sus ministros ni delante de nadie. Confrontó en pecado. Porque a veces podemos tener el deseo de hacerlo rápido, ¿no? Con palabras improvisadas. Pero aquí aprendemos que tenemos que esperar al Señor, el tiempo del Señor. Otra cosa que aprendemos de Natán también cuando fue a confrontarlo es que elige las palabras adecuadas. Como he dicho antes, podía haberle dicho, estás pecando y lleva un año y estás callado y no reaccionas. Tú que fuiste elegido por Dios, que el Señor te dio el reinado, tantas promesas que te ha hecho el Señor y tantas bendiciones, sin embargo estás callado un año. Todo eso podía haberle dicho, ¿no? Estoy avergonzado de ti. Pero Natán había planeado con cuidado, con mucho cuidado, las palabras que le iba a decir, para que realmente lo llevara por el camino y él se diera cuenta de su pecado. Y la enseñanza es no usar palabras improvisadas, no seas rápido, espera el tiempo del Señor. Espera la palabra del Señor. Piensa ver lo que va a decir. Pide ayuda al Señor, tómate tu tiempo. Y otra cosa que vemos en Natán es su valentía, ¿no? Porque era un riesgo acercarse a este rey y decirle esa historia y luego señalarlo y decirle, tú eres ese hombre. No te eches atrás cuando el Señor te manda. Si ves el tiempo del Señor, vas con las palabras adecuadas de parte del Señor, estás demostrando que eres un buen amigo. Y en ese caso David entendió que Natán era un buen amigo suyo, porque lo llevó a entender y a reconocer su pecado, ¿no? Como dice Proverbio 27:6, un proverbio que conocemos, dice, fieles son las heridas del que ama. Y es verdad, ¿no? Porque antes de que confronte a nadie, asegúrate que lo vas a hacer con amor. Quien no ama no sabe confrontar ni confronta a la manera de Dios. Fieles son las heridas del que ama. Y yo creo que todos nos hemos visto confrontados alguna vez en amor, ¿no? Y lo hemos agradecido. Lo siguiente que vemos es el arrepentimiento de David, ¿no? Podemos ver que el arrepentimiento es verdadero, porque a veces hay gente que pide perdón, pero quizá el Señor sabe si es verdadero o no, ¿no? Aquí en el Salmo 51 nos ayuda el Señor a entender que el arrepentimiento de David era verdadero. Vamos a mirar en el Salmo 51, vamos a buscarlo. El Salmo que escribió el rey David justo después de ser confrontado. Y dice el versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está reconociendo que ha pecado. Contra ti, el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No se escondió. Lo reconoció que al primero que había ofendido había sido a Dios. Y hermanos, cuando pecamos, quizás ofendamos a otros, pero también el primero que sale ofendido es Dios. El pecado es una ofensa contra Dios, contra nuestro Dios que tanto alabamos, ¿no? Y qué bueno es alabar al Señor. Qué hemos disfrutado esta mañana alabando al Señor, ¿no?
diciendo tu palabra es mi guía, tu palabra es mi todo. Pero cuando pecamos ofendemos al Señor. Y damos gracias al Señor de que haya hermanos valientes que nos aman, que son amigos nuestros, más que hermanos, y que nos dicen y nos corrigen. Y dice la palabra del Señor que el que acepta la corrección es sabio. Gracias al Señor por los hermanos que nos corrigen. En el versículo 1, en el momento que se sintió pecador y empieza a escribir, empieza a coger su pluma, empieza a escribir el rey David, las primeras palabras que pone es: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia. He pecado, pero tú eres misericordioso y sé que ves mi corazón. Ahí, en el versículo 10, un deseo de apartarse totalmente del pecado. Además de reconocerlo y de arrepentirse, es un deseo de no volver a pecar. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que no vuelva a ocurrirme esto, Señor. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. He sido tocado por el pecado. Y con tu providencia y tu sabiduría has mandado a una persona que me ha hecho entender que soy un pecador y que necesito de tu gracia. Hermanos, todos necesitamos de la gracia de Dios. Y gracias a Dios por su gracia. Todos necesitamos. Ese arrepentimiento que indica aquí el rey David es como un darse media vuelta, como no quiero andar más por este camino. Voy en sentido contrario. Voy a romper con todo lo que me lleva a pecar, ¿no? Dice el Proverbio 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará. En el tiempo que el rey David estuvo encubriendo su pecado, vamos a poner un año aproximado, decía que estaba gimiendo todo el día, que su verdor se había convertido en sequedades de verano y estaba sufriendo continuamente. No estaba prosperando ni espiritualmente ni físicamente. Mis huesos se envejecieron, Señor, mientras callé. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Apeló en el primer versículo del Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y alcanzó la misericordia del Señor. Reconoce, se aparta y confiesa. Los 3 pasos delante del Señor, el primero, porque tú has sido ofendido, Señor, por mi pecado. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay humildad y quebrantamiento de espíritu, porque en ningún momento el rey David puso excusa, que la podía haber puesto. Yo soy el rey, y esa mujer con la que cometía adulterio no tenía que haberse puesto en un sitio desnuda donde yo la viera, por ejemplo. Muchas excusas como rey, pero no puso ninguna excusa. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Lo reconoció, ¿no? Al corazón, Salmo 51, versículo 17, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Te agrada mi actitud, Señor. Tú has visto mi pecado, pero te agrada mi actitud de arrepentimiento y de humildad. A pesar de por lo que había hecho David, la alegría y el alivio de sentirse perdonado, el descanso que produce el arrepentimiento, porque produce un descanso tremendo cuando nos arrepentimos. Cuando luchamos contra el Señor y ponemos excusas, estamos sufriendo, pero cuando realmente reconocemos, entra descanso, ¿no? Pues todo eso hace que no haya rebeldía en nosotros. Todo eso hace que no nos pongamos a la defensiva, que no haya una actitud de ira, que no haya una actitud de amargura. Lo que vemos en David, lo que se ve en el Salmo 51, lo que sigue a la confrontación, es que hay descanso, hay reconocimiento de su falta, hay deseo de ir en otra dirección. No todas las confrontaciones son así. La de David era un caso flagrante, no era una cosa camuflada, era un asesinato
era adulterio, eran mentiras, era fuerte, ¿no? Pero él lo reconoció. No sé si lo hemos visto en alguna confrontación diferente a esta, ¿no? Pero cuando nos arrepentimos, Dios nos promete restitución. Él dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados, como si estuvieran en el fondo del mar. Con el Señor el ejemplo, ¿no? A través de la sangre de Cristo somos perdonados y podemos acudir a Él en cualquier momento. Este mensaje es para todos, para mí el primero, porque todos necesitamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque todos pecamos, todos somos pecadores. Aquí no hay ningún señalamiento, aquí somos todos. El Señor no nos dice que no pasa nada, que no hay consecuencias, no. Hay consecuencias. Si hemos estudiado la historia del rey David, sabemos que el niño que había engendrado, Betsabé, se murió. De su misma casa salió alguien en contra de él, su propio hijo. Sus mujeres se iban con otros delante de él. Hubo unas consecuencias tremendas para él por ese pecado, ¿no? Dios no promete que no va a haber consecuencias, la hay, ¿no? Pero lo que sí promete es el alivio y el gozo y el perdón que solo da el Espíritu Santo. Eso sí nos lo promete. Así que, hermanos, para terminar con esta historia, espero que quizás nos veamos en este año que viene en alguna situación de las tres que hemos visto, de ser llamados por el Señor para algo. Vemos cómo actuó David, o quizás tengamos que sufrir el que alguien nos confronte con nuestro pecado para que realmente nos demos cuenta, o quizás tengamos que confrontar a alguien con su pecado. Si sirve de algo la palabra del Señor, podemos consultar el Salmo 51, la historia de la reacción de David en el segundo libro de Samuel. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice el Señor, y con esto ya termino, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a que sea una realidad en nuestra vida, ¿no? Porque necesitamos de la gracia y del perdón del Señor.